Hola, buenos días, tardes, noches, en algún momento del futuro o del presente. Bienvenidos a un episodio más de Las Devotas para Trabajar. Hola gente linda, ¿cómo están? Un gran saludo, un abrazo enorme a la distancia, donde quiera que están ahí escuchando y en el momento que están escuchándonos. Ojalá les guste, ojalá sea provechoso y ojalá les sirva para el diario vivir lo que vamos a conversar Jera y yo en el día de hoy en Las Devotas para Trabajar. Exacto, esas mismas. Bueno, hoy Lucy me va a entrevistar, entonces vamos a hablar de un tema vacilón que se propuso por lo siguiente. La cosa es que yo tuve que entrar a un curso en donde se buscaba que las mujeres participaran más de las carreras en STEM. Entonces eso me llevó a participar, a leer, a informarme sobre cosas que para mí eran nuevas, sinceramente. ¿Por qué? Porque creo que tanto para la experiencia de Lucy y para la experiencia mía, para las dos fue como muy fácil decir, quiero estudiar, tal vez alguien como que arrugara la cara en sentido familiar, ¿verdad? Así como está loca, ¿qué le pasa? Pero al final uno no tuvo obstáculos para decir, yo quiero estudiar. En el caso de Lucy, mecánica automotriz y en el caso de ingeniería en mantenimiento. Entonces, cuando yo voy leyendo esa información, me llamó muchísimo, me pareció muy curioso, ¿verdad? El montón de cosas y estereotipos que hay alrededor de STEM y que yo no sufrí. Entonces, hoy les queremos hablar sobre las mujeres en STEM. ¿Qué diablos es STEM o STEAM, verdad? Porque en realidad es un término ahí, un acrónimo del inglés. Entonces, como para que ustedes estén enteradas de qué es la cosa, estereotipos que hay y demás, ¿verdad? Anglicismos que llaman, que estamos llenos de anglicismos. Exacto. Bueno, conforme a la experiencia, ¿verdad? Que hemos tenido en estos temas, eh, bueno, vamos a hacerlo tipo entrevista, entonces yo le voy a preguntar a Jera que nos cuente y nos comente qué es o qué significa STEAM, como dijo, o STEM. STEM, ajá. Bueno, STEAM o STEM viene del acrónimo en inglés que es STEAM. Entonces viene de ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemática. La parte de arte ya la incorporaron porque antes era STEM, estaba sin el A. Entonces ya ahora incorporaron la parte artística. Entonces al final de ahí es todo. En realidad, no sé, digamos, a mi criterio, al final ya metieron pues todo y dejaron ahí tal vez a la parte de las ciencias sociales, ¿verdad? Pero al final, como me dijo a mí en algún momento una psicóloga en un curso, ¿verdad? Porque yo en mi mente cuadrada de ingeniera, cuando llevé un curso, que de hecho la profe era psicóloga, y yo dije, así, perdón por todos los psicólogos, yo dije que me va a tener que venir a mí a enseñar una psicóloga un curso y al final para mí hubo un antes y un después de ese curso. Entonces, una de las cosas que me llamó muchísimo la atención es que ella decía, usted está muy equivocada al pensar que la ciencia es el que pone la pauta del avance de la humanidad. En realidad, el avance lo establece el hombre y la ciencia responde a la necesidad del hombre. Entonces me dio un ejemplo que me dejó como yo, ¿verdad? Me explotó la jupa, como decimos tradicionalmente, porque me dice, a ver, vea unos anteojos. Una persona tiene una necesidad de ver. Entonces, ahora sí, ahí entra una persona en ingeniería o una persona con otra especialidad de luces, está poniendo los anteojos, ¿verdad? Y entonces dice ella que ahí está el servicio de la humanidad, la óptica, ¿verdad? Porque entonces que sí, que hubo un científico que vio el asunto de las concavidades, de los aumentos, ¿verdad? Que sirve, por ejemplo, en otras ramas de la ciencia. Entonces, que ahí entró, por ejemplo, el asunto de la óptica. Luego, alguna persona en el área mecánica dijo, sí, pero ¿dónde ponemos esos anteojos? ¿Se los cuelgan aquí en la nariz o cómo los colgamos en la cabeza? Entonces, de ahí hubo una parte de arte, de diseño, el peso, ¿verdad? Porque si no se están cayendo. De hecho, yo recuerdo que antes, cuando Uy, los eran anteojos horribles. eran de vidrio, sí, eran horribles. Sí, porque yo tuve que usar desde los 14 años anteojos y no le puedo explicar uy, no, la clase de cosas horrible que le daban a uno Sí, 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 para usar. eran De espantosos. metal y con vidrio. Ajá, exacto, de metálico en vidrio. Y por ejemplo, quizás personas muy jóvenes no hayan escuchado eso, pero estaba, por ejemplo, si tenían mucho aumento, entonces ya era, ay, los culos de botella. Los culos de Entonces el botella. bullying terrible, yo me acuerdo de un compañero de la escuela que era el culo de botella, ¿verdad? Porque tenía unos anteojos de un Ay, aumento sí. grande. Entonces, y ahí vean que ahora los anteojos uno dice,
Mae, qué chivos esos anteojos, ¿verdad? Y antes no. Ya, Antes y era antes uno no. raro por usar anteojos. Exacto. Entonces, Ujú, una de las cosas que tiene esto es que obviamente el arte, claro, la humanidad es la que le va dando la pauta con base a las necesidades. Y yo decía, y que, ujú, claro, vea los claro. reemplazos articulares, ahí hay un ingeniero mecánico. Vea estas Ujú, personas que pierden alguna extremidad y hay un reemplazo, ¿verdad? Y que hay deportistas que corren con una extremidad diseñada, no de ellos naturalmente, ¿verdad? Entonces, al final, claro, la pauta la va dando el ser humano. Tal vez algunas personas digan, ay, sí, mae, o sea, eso es obvio, pero no, para mí era la ingeniería el top de la vida. O exacto. sea, el STEM el top de la Entonces vida. STEAM no es solo, o sea, no es solo ciencia y tecnología. No, metieron arte. Entonces, eso es muy curioso porque, por ejemplo, veámoslo con el caso de los carros. ¿Qué Ujú, hace? ¿Quién hace que el carro se vea, que cuando pasa el carro usted diga, qué chuzo? ujú, Ahí hay un artista, un diseñador ujú. industrial o Un alguna diseñador. especialidad, Ujú, ¿verdad? El dash, ¿verdad? Que el dash usted, incluso sí, la parte de ergonomía, que el volante no es un círculo, ¿verdad? O sí, un círculo con una distancia X. ¿Cómo se llama? El volante tiene un diámetro especificado, el ancho exacto. del volante también, para que uno lo pueda agarrar con las manos, Ujú, la posición de los pedales, o sea, son cosas que nosotros damos muy por sentadas, pero por ejemplo, cuando pasa un carro a la par de nosotros de X marca, usted le despierta una emoción, ¿verdad? Un ujú, chuzo o por ejemplo un pickup, que es lo que piensa la gente, dice, sí, es un carro de trabajo. Entonces usted se lo imagina llenando cosas, pero esa sensación, ¿verdad? De que es un carro fuerte, de que usted lo puede meter en cualquier lugar, de que le va a aguantar o que es un carro que corre, aparte que está toda la parte aerodinámica, también está el asunto de confort, ¿verdad? De hecho, yo me acuerdo cuando fui a comprar mi carro que me dice la muchacha que me lo estaba vendiendo, esto es un carro para mujer. Y digo yo, ¿por qué me dirá que es un carro para mujer? ¿Verdad? Porque para mí era un carro, ¿verdad? Y claro, me dice, y me mete la parte de vendedor y me dice, claro, es que ve el montón de espacio. Y digo yo, sí, claro, porque las mujeres en el carro tenemos, bueno, no es mi caso, pero Lucy, que es mamá, que tiene que jalar a los polluelos, es un todas montón las de cosas cosas. de ella más los polluelos. Ujú, exacto, exacto. Sí, tienes Entonces, sí, razón. entonces eso es STEM, son todas estas cosas Eso es metidas. STEM, eso es STEM. Bueno, ahora, entonces, ¿por qué el STEM es importante para la sociedad en este momento, principalmente en esta coyuntura? Bueno, STEM es importante porque a mí no me gusta decir la frase de que este mundo tan cambiante, porque Ujú, ya un filósofo lo dijo hace mucho tiempo y olvidé el nombre en este momento, de que nadie se baña en el mismo río dos veces. O sea, la constante de la vida es el cambio. Ahora, que el cambio obviamente es distinto en las épocas, eso sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que nosotros estamos como en un punto de bisagra en donde nos estamos enfrentando a la cuarta revolución industrial o a la ujú, industria 4.0. Entonces, esta industria tiene varios ejes que son, por ejemplo, el Internet de las cosas, los datos, y entonces, y que las cosas van a estar conectadas a Internet porque me van a estar dando información. Entonces, todo esto me lleva a que STEM o STEAM va a estar en donde va a existir o donde hay más desarrollo económico. Ahora bien, se ha hablado históricamente de que las mujeres están relegadas a otras labores. Sin ujú, embargo, las mujeres no nos metemos ahí. Si nosotros vemos la historia de Marie Curie, de Hipatia de Alejandría, siempre ha sido como visto como raro y a veces, que eso va a ser tema de otro, ¿verdad? Que Lucy tiene ahí como más material, a veces incluso hasta tema de envidia ante otras muchachas que cuando le dice Lucy, yo soy la mecánico, ¿qué le pasa a esta mae? Y a veces nos arruchamos más el piso más entre mujeres que entre varones hacia mujeres, ¿verdad? Yo pienso Entonces, que tal vez, yo pienso que tal vez no es que no nos metemos, o sea, es que somos muy, muy pocas. Entonces, el impacto a nivel de la sociedad, pues obviamente no es visible, porque al ser ajá, tan poquitas no hay forma de visibilizar de que nosotras estamos ahí, porque, bueno, poco a poco yo he ido conociendo varias muchachas en el continente principalmente, y yo le digo una cosa, o sea, sí habemos, y sí hay gente de mi edad que ha estado trabajando en este tema, pero es muy difícil visibilizar porque el impacto es muy mínimo en la sociedad.
Exacto, porque no, tal vez no hacemos tanta bulla o tal vez somos muy pocas, pero es porque no nos metemos. Entonces, ¿por qué es importante estar en STEM? Porque donde va a haber mayor desarrollo económico significa que hay mayor oportunidad de empleo para mí, ¿verdad? Porque va a ser un sector económico social que va a tener fuerza y que por lo tanto yo debería de estar dentro de ese área de desarrollo económico. Si yo me quedo por fuera, entonces significa que yo no voy a tener acceso a una mejor calidad de vida a través de tener mejores ingresos. Entonces ahí entra la parte de la investigación y entra un montón de cosas que tienen que ver con STEM, ¿verdad? Con la ciencia, con la tecnología, con la ingeniería, el arte y las matemáticas, ¿verdad? O sea, Entonces, usted me está diciendo que es absolutamente necesario que las mujeres estemos en STEM. pues no es absolutamente necesario. Sin embargo, por ejemplo, y voy a utilizar una frase aquí en Costa Rica, el tema de la mamá luchona, ¿verdad? Ajá, Cuando nosotros no estamos en un área de desarrollo económico, me relego a áreas en donde no hay mayor desarrollo económico y por lo ok. tanto mi percepción económica va a ser menor. O sea, yo no voy a tener con que, a ver, es como que hay una guerra y yo voy a estar en la guerra sin las herramientas necesarias. Entonces, otras personas van a ir a la guerra con cañones, con espadas mejores o póngale el arma que usted quiera, pero es como que vamos a la guerra y yo Con si no machete. estoy con machete, ¿verdad? O con una piedra y un palo, porque no significa que no me pueda defender, pero mis posibilidades de defenderme van a ser menores en Varía. comparación con, por ejemplo, en las áreas STEM. De hecho, si nosotros nos fijamos en estadísticas en Costa Rica, en el CINDE y demás, que es lo que se menciona, que la gente, digamos, en estas áreas tiene menor tasa de desempleo y hay muchas personas que están trabajando aquí. ¿Para qué? Entonces, eso es un indicador de que si estamos ahí, es una opción de optar por trabajo. Ahora, puede ser que me dicen, ay, es que yo no quiero trabajar para nadie. Perfecto, usted va a vender un servicio, pero ¿a quién le va a vender un servicio? Por ejemplo, que se quiere ser nómada digital, si usted quiere ser un nómada digital o quiere tener un trabajo virtual, por decirlo así, usted necesita saber cómo conectar la computadora a internet, cómo prender la computadora, cómo apagar la computadora, cómo acceder a software y demás. Y tal vez alguien diga, mae, eso se hace. Y yo les digo, no, no todas las personas saben utilizar una computadora. ¿Verdad? O Ujú. sea, cosas tan sencillas y gente joven a quien yo le he dado clases, yo he visto que es así como que el mouse lo agarraban y era una cosa, ¿verdad? No saben usar la computadora. Entonces, Exacto, sí, eso me va a dejar atrás. a veces uno piensa que sí, que la gente, todo el mundo está en la misma sintonía y no es así. No, Em, cuáles beneficios trae estar dentro del área con, bueno, con mayor desarrollo? Y creo que aquí me voy a permitir hacer un comentario, Gera, porque, bueno, el área al que yo represento, ¿verdad? Que es el sector automotriz. Dentro del sector automotriz, yo pertenezco al mantenimiento automotriz, ¿verdad? ajá, Y me hace una gracia porque la gente asocia automotriz solamente con el carro, ¿verdad? Solo el ajá. carro es automotriz, pero resulta que no, o sea, automotor es todo lo que tiene un motor para moverse. Entonces aquí entra un montón, o sea, la Ay, sí, industria es demasiado automotor. grande, es Automotor, sí, todo, o uno sea, piensa en el carro. los aviones, los barcos, todo el equipo en tierra, qué sé yo, vehículos articulados, equipo especial, las motos, o sea, todo lo que tenga un motor es de la industria automotriz y del sector automotriz. Y en específico, en lo que yo represento, que es el mantenimiento automotriz, de imagínate, es la industria que mueve todo lo que, si usted vuelve a ver, todo lo que tiene alrededor se transportó, ¿verdad? O sea, se Ajá, trajo de un continente a otro o aquí mismo dentro del país, nosotros mismos nos transportamos, o sea, necesitamos un automotor, ¿verdad? ajá. Entonces ahí entra toda la historia de ese desarrollo que a veces las mujeres como que nos cerramos, ¿verdad? Y decimos, no, yo no quiero estar sucia debajo de un carro arreglando, pero no es solo ensuciarse debajo de un carro arreglando. O sea, la industria es tan grande que son un montón de cosas. O sea, imagínese usted, eh, no sé, le gusta andar en avión, pero que usted sea la encargada del mantenimiento de los aviones, por ejemplo. Ujú. O sea, no sé, o sea, es tan amplio que hay que ir como sacando de, es que yo creo que tenemos una mentalidad
muy de closet, ¿verdad? Hay que ir abriéndola y sacando del closet la propia mente para darnos cuenta de que y el STEM o participar en esta área de mayor desarrollo es mucho más allá de solamente las computadoras y la mecatrónica, no sé. Sí, de Perdón hecho que me yo, metiera. no, no, sí, de hecho yo conocí una muchacha que ella es técnico electricista y ella me decía que ella trabajaba como vendedora y decía, a mí me gusta ser vendedora, Ujú, digamos que le permitió, porque esa es otra cosa y es otra limitante que vamos a hablar, me parece que después, el asunto de que yo quiero ser mamá y cómo conjugo la vida de mamá ujú, con trabajar. Ahora, en el caso mío, por ejemplo, yo tuve que conjugar mi vida de estudiar y de trabajar. O sea, mezclar cosas o meterse uno de inquieto a hacer varias cosas nunca va a ser fácil. no, Entonces, esta muchacha me decía que ella en ventas era buena porque ella sabía y entendía cómo funcionaban las cosas y le daban solución. Entonces, no estaba metida en un cielo raso. De hecho, parte de sus trabajos, ¿verdad? El estar metido dentro de esos trabajos van a ir saliendo. ¿Por qué? Porque van a ser robots quienes van a sustituir esos trabajos. De hecho, hace poco vi en Chile que había unos linieros que eran robots. Entonces, quienes ujú, iban montando las líneas de distribución y de transmisión eran robots. Entonces, obviamente tiene que haber una persona detrás que maneje con un joystick, creo que es como se llaman estos controles, ajá, ¿verdad? yo Ajá, sí, el joystick que vaya controlando el robot para que vaya poniendo el tendido eléctrico. Entonces, pensar en que siempre voy a estar ahí metido es un error. Y hay industria en donde casi que son mecánicos, por decirlo así, entre comillas, muy entrecomillado de guante blanco. ¿A qué me refiero con eso? A que no necesariamente ese técnico va a estar siempre debajo de una máquina. A veces hay muchachos que se ubican llenando documentos de mantenimiento, creando reportes y cosas, pero necesitan ese conocimiento en el STEM para estar conocimiento. desempeñados Ujú, en esa otra área, ¿verdad? Entonces es como, como dice Lucy, sálgase ¿verdad? Rompa la mentalidad de que yo creo esto, investigue ujú, o busque otras opciones. es correcto. Gera, ¿y qué, o sea, qué no es una mujer en STEAM? ¿Qué, o sea, cuáles estereotipos hay? Porque también es otro, ¿verdad? El tema social de cómo somos vistas. Ajá, sí, digamos que eso sí lo experimenté, pero me llamó la atención, por ejemplo, cosas que yo leí, aquí voy a agarrar de ejemplo a Lucy. A ver, cuando dicen que una mujer está en este, sí, la voy a agarrar y ella se ríe, porque en mi caso yo no tengo pareja ni tengo hijos, pero entonces calzaría, y voy a hablar así como feo, en el estereotipo de que hay sí la solterona o la lesbiana, ¿verdad? Pero en el caso de Lucy, Lucy tiene dos polluelos, ¿verdad? Un esposo, es ama de hogar, es ama de casa, ve su hogar, o sea, cumple con lo que tradicionalmente una mujer hace o que para tradicionalmente lo que nosotros vendríamos a hacer. Y digamos que, exactamente. Y aparte de eso, ella es mecánico automotriz. Entonces es como que de repente de la mano no calza en el Lego o en el ¿cómo se llama? O en el rompecabezas social, ¿verdad? De cómo esta madre mecánica automotriz no es lesbiana. A mí me pasó, por ejemplo, una vez que yo tenía una compañera en un lugar donde daba clases, que ella es lesbiana y se identificaba con este género masculino. Entonces ella andaba muy vestida con ropa varonil. Entonces, en algún momento los estudiantes de ella llegaron y me dijeron, profe, es que usted debería ser la profe de inglés y ella debería ser la profe de electricidad. Y yo, ¿y por qué? ¿Verdad? O sea, yo me decía, seguro no sé nada de electricidad y como es mejor como profesora de electricidad, dedíquese a dar inglés. Y entonces me dicen, no, porque usted viste más como una profe de inglés y ella viste más como una profe de electricidad. Entonces, eso es un estereotipo, ¿verdad? Que pensamos que si nos metemos a ser científicas o a ser tecnólogas o a hacer alguna otra cosa, soy, ¿verdad? Y nada tiene que ver con su preferencia sexual o su género y tal, con lo que usted se quiera desempeñar profesionalmente. Son dos cosas diferentes. Después, algunas personas, algunas muchachas, de acuerdo a lo que leí que me llamó un montón la atención, es que no les gusta con que se identifiquen con nerds. Porque, Ujú, y claro, ahí sí yo lo veo, porque aquí entramos en un tema cultural, al menos en este lado del mundo. Voy a hablar de mi experiencia porque no he vivido en otro lugar del mundo. Generalmente chavalos, que ya eso siento que ha ido cambiando, que cuando ven una chavala muy inteligente o que gana más o demás, se sienten intimidados. Entonces ujú, me imagino que una chavala dice, si yo quiero tener familia, quiero tener ¿verdad? Ese rol de que tradicionalmente tenemos las mujeres, si yo me presento nerd, a mí ningún madre me va a volver a ver.
¿verdad? Y creo que por eso usted inicia esto diciendo que Lucy está casada y tiene 2 polluelos, o sea, no es imposible, tampoco Sí, hay relación entre usted, ahora, y si la ven nerd, ¿qué importa ser inteligente? ¿Verdad? sí, ¿Qué importa que le guste la matemática? ¿Qué importa? Si a usted le gusta, así como también le puede gustar bailar o le puede gustar sí. cantar, ¿verdad? Mm. O le puede gustar cocinar, o sea, no hay una relación. Entonces hay estereotipos, por ejemplo, de que se ven nerds que no les gusta, que las mujeres que trabajan en STEM están metidas en un laboratorio todo el día y pues sí, si son doctoras en alguna especialidad, pues sí, y si están dedicadas al área de la investigación. Sin embargo, no es el estereotipo, o sea, no es la mayoría de chavalas que van a estar ahí y que se burlan de ellas por lo que hacen, ¿verdad? De hecho, y es vacilón, porque me imagino que a Lucy le pasa. Cuando uno le preguntan, ¿y usted qué hace? Ah, yo trabajo en electricidad, qué interesante. Siempre es como la misma, es así, ¿verdad? Y que le quedan viendo uno así, qué interesante. Sí. En serio, ¿verdad? Y como yo siempre generalmente ando maquillado, así es como, ¿en serio? ¿Usted sabe de Y, electricidad? y yo con ¿Verdad? las uñas y Ah, yo, sí, las uñas. De hecho, un día de estos hice un reel ¿cómo? y me llamó la atención porque estaba explicando qué era lo que tenía atrás un tomacorriente y alguien me pone, a mis 45 años de vida, nunca había visto una mujer, o sea, manipular un tomacorriente y yo, ah, es que no, es como agarrar una cuchara, digamos. Sí, 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 porque estamos acostumbradas, o sea, pero sí es complicado. Ayer, bueno, ayer precisamente a mí me pasó, le estaba ayudando a una señora que se quedó varada y me quedaban viendo así como, o sea, con las uñas pintadas y con la ropa y así, y desarmando y ayudándole. O sea, ¿Qué le entiendo sucede? que hay que, o sea, hay que normalizar esto, hay que normalizarlo, aprendamos. No, dejemos de verlo como algo raro, como algo fuera de este mundo, o sea, normalicemos, punto. Que la mujer está ahí debajo del carro viendo a ver qué importa, o sea, me explico, me levanto, me sacudo, me lavo las manos y se acabó. Si a mí ¿Ya? me gusta, obviamente hay mujeres que a eso no les gusta, pero si a mí Perfecto. me gusta, ¿cuál es el problema? Ajá. Ninguno, cero estrés. Exacto, exacto. Si le gusta, hágalo, no pasa nada, ¿verdad? Yo siento que ya incluso, ya este tema, ya muchas, igual hay ciertos estereotipos y hay ciertas cosas. O sea, yo en el trabajo, por ejemplo, he experimentado situaciones en donde compañeros han dicho, ¿y vos sabes usar el tester? Y yo, Pues sí, ¿verdad? Pero al final también hay que entender que a veces hablan desde sus carencias. correcto. Entonces, ¿verdad? O de lo que no entienden, porque también la gente habla de las cosas que no comprende. Entonces, de repente, ¿y de dónde viene esa persona? ¿Verdad? Que ella aplica el dicho como que no le pida peras al olmo. Porque, por Y ejemplo, es esas... que perdón, ahora me estoy acordando, estaba conversando con mi esposo sobre eso. Las herramientas están, pero depende de la pericia de la persona y cómo las usa. Ahora que usted habla de tester, estábamos comentando de una falla de un equipo que no arrancaba y todo se veía bien, ¿verdad? Todo estaba bien. Uno de los técnicos que le pidió ayuda a mi esposo midió y sí, llegaban los 12 voltios, pero llegaban los 12 voltios porque quedaba solo un hilito dentro del cable y vos sabés que obviamente el tester, de si yo lo mido, van a pasar los 12 voltios, ¿verdad? Ujú. Pero no va a llegar, yo necesito que esos 12 voltios lleguen en la suficiente cantidad, o sea, que todos los hilos del cable, ¿verdad? Tengan 12 voltios para que el carro arranque o el equipo arranque, porque con un solo hilo jamás va a arrancar, aunque yo mida, pero entonces ahí está la pericia de la persona, ¿verdad? O sea, de analizar que aunque llegan los 12 voltios, algo está pasando, pues como una manguera, si yo le pongo a la manguera, le pongo una gasa, pasa un hilito de agua, Ajá, ¿verdad? Pero va a durar no sé cuántas horas en llenarme un galón, que no exacto. es lo mismo que le quite yo la gasa y que pase toda la cantidad de agua y ya me llene el galón en el momento en que yo necesito, bueno, algo así. Entonces, es la pericia de la persona, porque de ahí, por más tester de última tecnología que yo tenga, si no sé analizar, si no, ¿verdad? No encontramos cómo llegar a esa falla. Entonces, eh, vean, las mujeres somos carguísimas en eso. Las mujeres somos carguísimas porque, se los digo porque yo he estado en esas situaciones. O sea, analizando, a veces los hombres son muy de lo físico, ¿verdad? Muy de lo físico
y de lo traiga, haga, golpea, mueva, y uno es más de suave toque. Analicemos un toquecito todo el entorno y a ver lo que está pasando. Entonces, créanme que en ese punto, no estoy diciendo que los hombres no son así, mentira, o sea, hay un montón que son así, Y que son muy buenísimo, cargas, sí. que son analíticos, que son, pero digamos que un número muy grande no es así. Y las mujeres en eso ganamos, a pesar de que no tenemos la parte física. Yo sí tuve que aprender mucho la parte física, pero a pesar de que no tenemos la parte física, eh, sí ganamos en ese tema, en detenernos y analizar un poquito más. Pero la parte Entonces, física también hasta cierto punto me parece que tiene solución, hasta cierto por punto, porque por supuesto. ejemplo hay otra cosa, digamos, que eso es otro estereotipo, por salud ocupacional, se Ujú, supone que una persona no debe cargar más de 25 kilos, creo que es, a no ser que usted sea un powerlifter o una carambada así, ¿verdad? sí, Pero ajá, digamos, en temas laborales, después de cierto peso, hay que ujú, utilizar equipo para levantar cargas. ¿Por qué? Por seguro, correcto. salud ocupacional, que eso tampoco existía. No ¿Verdad? Por ejemplo, existía. yo Ujú, conocí señores que trabajaron en la construcción de túneles en Costa Rica hace tiempo y, por ejemplo, tenían la movilidad del hombro dañada porque pues se le vino un aparato ahí, una herramienta y les lesionó el hombro y quedaron así de por vida. Ya esas situaciones por salud ocupacional, hoy por hoy, por pago de seguros y demás, ya esas cosas no se dan. Entonces también es como, ok, si hay que hacer cierta fuerza, pero por ejemplo, puedo utilizar palanca. Por ejemplo, para cambiar la llanta, usted no cambia la llanta con los brazos, usted hágalo con las piernas, o sea, las piernas son súper fuertes, entonces hágalo con la pierna y usted lo puede resolver, ¿verdad? Pero también ese estereotipo de que el macho alfa lomo plateado se mete 2 kilos dos sacos de cemento, uno en cada hombro, eso sí lo hacen, pero usted habla con señores que han hecho eso por mucho tiempo y están, ay, es que hernias, tengo una hernia, es que los discos están no sé qué, entonces ajá, usted dice, ok, lumbalgias. ajá, Sí, ¿de qué le sirvió echarse los 100 kilos, ujú, verdad, al hombro si al final está hecho leña? ujú, Y porque ya hay temas de salud ocupacional, entonces eso también hay que quitárselo porque no solamente en esto hemos solucionado, sino en la parte médica y a las empresas o a la gente y a uno mismo tampoco le interesa hacerse leña con ciertas exacto, cosas porque al final es el cuerpo y con este cuerpo es el que vivimos. Entonces también eso de exacto. que la parte física, es que yo no tengo tanta fuerza, fuerza como para qué, porque ya hay Ujú, herramientas que deberían de hacer esa fuerza. es ¿Verdad? correcto. A no ser que seamos como vikingos, ¿verdad? Y ya cambia la pum pum, y ya cambia la cosa. Es correcto, es correcto. Em, ¿Quieres agregar algo más? ¿Quieres que contemos alguna anécdota Sí, más? tal vez, por ejemplo, la gente dice que STEM es muy difícil y que hay yo creo que yo he conocido y tengo compañeras y amigas que trabajan en otras áreas que no son STEM y lamento decir lo siguiente, vivimos en una sociedad machista aquí Ujú, y en otras partes del mundo. ujú, Eh, entonces, decir que yo me metí en ingeniería y que tengo que aguantar, no, porque posiblemente si me hubiera metido en administración de empresas o en contabilidad o en atención al cliente o yo qué sé, ¿verdad? también pasa lo mismo. Ajá, o sea, y bueno, y Lucy que es mamá, ella tal vez como mamá, que se supone que es el rol que todas las mujeres deberíamos de cumplir, ella ha tenido que enfrentar situaciones difíciles desde la trinchera de mamá, ¿verdad? En Cosas todas las que trincheras. en todas las trincheras. Entonces yo creo que pensar que es difícil, ok, bienvenidos a la vida, esta es la vida y yo no Ujú, pienso que tal vez la vida sea fea, ¿verdad? ujú. Pero la vida tiene pruebas o cosas que tenemos que ir superando. Es correcto, Entonces, y es muy fácil sentarse en un sillón y decir, ay, es que aquel de está ahí, pero de no, es que tiene, ver los defectos, ¿verdad? Hizo esto, hizo esto, hizo esto. O sea, no es sentarnos en un sillón a criticar, es tomar nuestra propia vida, nuestra propia actitud, nuestro propio trasero, levantarlo de ese lugar y ajá, decir, yo también tengo la probabilidad, porque es muy fácil decir, salió en tele, no, pero es que esa tal cosa, esa tal otra, no. O sea, sí. para salir en tele hay que, son un montón de cosas, le cuento porque yo saliendo en tele, bueno, al principio fue un caos, pero todo, cualquier cosa, es que ser mecánica de sí, es que no, no, o sea, si usted tiene esa inquietud, levante su trasero y vaya y hágalo. No Sí, espere, o sea, ajá, es que no, no llueve del cielo, como dicen, no llueven los limones, es mentira, o sea, no, o sea, usted tiene que buscar la forma de levantarse y de crear su propia historia, porque al fin y al cabo,
las historias son personales y son de cada uno. Yo les cuento lo mío, Gera les cuenta lo de ella, pero cada quien decide y cada quien hace su historia de vida, ¿verdad? Y cada quien decide en qué situación o en qué trinchera quiere estar. Sí, y de hecho, eso que dice usted de levantar el trasero, yo voy a terminar tal vez con esta experiencia que recuerdo cuando yo quería estudiar, yo tenía cuando estaba adolescente mucha angustia de qué diablos quería estudiar. Entonces, en algún momento yo creo que todos les ha pasado por la jupa estudiar medicina, ¿verdad? O sea, yo no sé por qué es como que hay que medicina y no sé qué. Entonces, en algún momento yo me voy a una universidad y me dan una terapia de choque, ¿verdad? Porque digo yo, bueno, vengo buscando la escuela de medicina o facultad de medicina o X de medicina. De ahí entré o pasé como por la morgue. Y entonces ese olor tan hediondo y me dicen, no, no sé qué, es que ahí están los cuerpos. Y ya llego y me asomo y yo, o sea, yo no les puedo explicar lo que yo sentí en ese momento. Lo único que supe fue que yo dije, aquí no vuelvo a poner un pie, porque yo este olor, o sea, este Mm. olor, esa imagen de ver cuerpos ahí, gente, ¿verdad? O sea, no. Entonces, ¿qué me permitió decir eso? O llegar a esa conclusión, como dice Lucy, mover el trasero y ir a preguntar y decir, buenas, ¿aquí qué? Situación muy diferente cuando fui a otro lugar y me dijeron, este es el laboratorio de mecánica. Y digo yo, madre, qué chivas esas máquinas. Entonces, ese sentimiento no lo puedo explicar porque fue muy personal, pero solo lo logré preguntando. Y ahora hay mucha gente muy accesible que, por ejemplo, es, ¿y qué hace un fulano en tal área? Entonces, usted puede ir a averiguar, puede buscar, hacerlo por usted mismo y darse cuenta por usted mismo, ¿verdad? Y al final Bueno, todo cuesta. yo explico que cuando entré al taller de mecánica que nos llevaron a hacer el paseo ese al Coao, ¿verdad? Del colegio académico, nos llevaron al técnico a ver las carreras. Cuando yo entré al taller, digo yo que yo escuché como en Disney, ¿verdad? O sea, yo Ajá. vi las florecitas y los pajaritos cantar y los colores y todo, o sea, así, tiririri, donde estaba. Y yo dije, aquí quiero estar, ¿verdad? O sea, como dice Gera, es algo personal. O sea, es algo Exacto, muy personal, es muy algo muy personal. personal. Y saber que en todo va a costar, porque esa cosa de que todo me llega gratis, eso, bueno, yo sé que hay de todo, pero no, las cosas saben Ujú, incluso hasta mejor cuando usted dice, esto es mío porque me lo gané, ¿verdad? es correcto. Ok, Lucy, entonces hoy tenemos nuestra sección Encienda las luces de emergencia. Esto es un consejo que da Lucy. Hoy le toca a Lucy dar un consejo sobre los vehículos automotores, automotriz, quedé traumatizada con el automotriz. Un consejo. Vean, chicas, el consejo de hoy, yo sé que ya lo han escuchado muchísimas veces, pero yo lo voy a seguir repitiendo. Es, por favor, la primera comunicación que yo tengo con mi carro son las luces del dash. El dash es súper, súper importante. O sea, yo necesito estar atenta a lo que me dice, las indicaciones. Cuando se encienden, a ver, el dash funciona con luces como el semáforo, ¿verdad? Los mismos colores del semáforo, verde, rojo y amarillo o ámbar o naranja, como quieran decirle, ¿verdad? O sea, si a mí se me enciende una luz roja, tengo que detenerme, punto. O sea, no le estoy diciendo que vaya en la pista y que pegue un frenazo, no, pero estén atentas porque ya he vivido en estos días por lo menos 2 veces de ver chicas, bueno, ayer me pasó, bueno, ayer, no, un día eso me pasó que venía una con el motor casi fundido, botando humo y todo, una amistad ahí y yo decía, puña, o sea, no vio la indicación que decía que el carro, que el motor se está calentando. Me dice, no, 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 es que no, no se calentó. O sea, por favor, sí se calienta y hay un termostato que me indica y un medidor que me llega y me dice en el dash, está caliente, está medio caliente o está frío. O sea, ahí siempre está esa indicación, no desaparece porque eso es básico en todos los carros. Y si no Entonces, por aparece, favor, de es vez que en hay cuando, algo malo. O sea, si no se mueve la aguja, es que hay algo malo, porque es, empieza en ahora si no frío se y se mueve mueve. nunca, Ajá, o si no sea, se mueve nunca, entonces algo está malo. O pero sea, igual tengo eso que ver el sí, dash para saber que no se está exactamente. moviendo. Necesito que vean el dash, necesito que por favor su mirada de vez en cuando vean el dash cuando van manejando, porque ahí les indica muchas cosas, ¿verdad? Igual cuando lo enciendo, o sea, revisen que todas las lucecitas se enciendan y como dice era que se mueva la aguja, porque es básico y yo sé que aburro ya con esto, pero de verdad sigo cada día encontrándome con gente que no vuelven a ver el dash y por eso les pasa
a ver, cambiar un motor no es nada barato. Y cuando se calienta el carro, probablemente lo primero que pasa es que se funda el motor. El bloque del Entonces, motor. por favor. Pues sí, a poner más atención. Es que si uno se monta, pone la llave y vámonos. Es que Ya es la estoy lista. mayoría. Ya vámonos. Eso es lo que yo estoy tratando de corregir, ¿verdad? Por tratando de corregir a nivel educacional, ¿verdad? Por eso es que los cursos y todo el asunto, para que vengan y aprendan a hacer esas cosas y a ver, es que el conocimiento es poder. Exacto. Definitivamente el conocimiento es poder en todas las áreas de la vida. Así que, porfa, aprendan a medir niveles, a revisar. No importa que no vengan con luz y que les enseñe a alguien más, pero porfa, aprendan a hacerlo. Si no, ahí hay bastantes videos en las páginas de nosotras, hay de todo. En la página mía de Luz y la Mecánica, en la página de Jera que se llama Porta de Educación. Ahí hay de todo, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en YouTube, en todo lado nos encuentran. Ustedes meten ahí a Puerta de Educación o Luz y la Mecánica y ahí les aparece inmediatamente para que aprendan, para que descubran y ya si necesitan una asesoría más exhaustiva, entonces ahí sí nos contactan y con todo gusto. Ok, muy bien. Entonces, hoy terminamos el tema STEM, el episodio número 2 de las devotas para trabajar. Las vemos en el futuro. Chao. Chao, gracias.